Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica que sos parte del todo y que la economía es política. Terminó la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo. Hoy vamos a hablar del negociado del Paseo del Bajo. Hoy vamos a ver cómo se le entregaron a su familiar, amigo, socio, testaferro. Hoy vamos a ver los sobreprecios. Hoy vamos a ver cuánta guita nos iba a salir y cuánto terminó saliéndonos. Hoy vamos a hablar realmente del Paseo del Bajo, que además, según parece, no es gran cosa. Vamos a mostrar primero esos videos, porque hay un tema de calidad también en las obras. Ahí me decían hace poco, mirá, hay obras que por ahí tienen un sobreprecio del 20-30%, pero el sobreprecio real es del 100%, porque estos tipos le ponen un porcentaje menor de cemento a todas las rutas que hacen y después se van a romper antes. Y eso es muy difícil de determinar, de probar. Ahora, hay algunas cosas que son más fáciles de probar. Por ejemplo, cuando en el Paseo del Bajo se da algo que no es una casualidad, porque hicieron un carril para camiones. La idea del Paseo del Bajo es que haya un lugar por abajo para que pasen los camiones y a los costados ahora circulan los autos. Ahora, cuando van a salir dos camiones, aparece esto. No da el ancho, no da el ancho, macho. Hicieron un lugar para salir en donde tienen que salir de la autopista y no pueden pasar dos camiones juntos. Ese es el Paseo del Bajo. Esa es la obra con más publinotas en la historia del periodismo del país. Publinotas es una publicidad que a vos te hicieron creer que era información y en realidad era un espacio de publicidad en los medios. Eso lo estuviste consumiendo en los últimos 30 días. Le pregunté al vocero de la reta, che, flaco, ¿no pueden salir dos camiones? Me dice, no, en realidad en las autopistas la idea es que los vehículos salgan de a uno. ¿En serio? Qué raro. Yo siempre salí en las autopistas, éramos 2, 3 autos. Así que tienen que salir de a uno. No es así. Y no es la única obra en donde han hecho macanas. Teníamos alguna otra para mostrar. Bueno, en el mismo Paseo del Bajo, es un video que anduvo circulando y que nosotros lo pudimos ir a ver, es la baranda en donde vos podrías apoyarte, por ejemplo. Está suelta, míralo. Acá termina la baranda, ¿no? Esta baranda, mirá lo que se mueve. Es una locura, agarrada con un tornillo solo. No me digas que todo el bajo está así. ¿Qué? Mirá esto. No, estás loco. Agarrado con un tornillo que se quiebra. ¿A dónde está el ingeniero? Macri, la puta que te parió, ¿en serio no viste esto? Ese es el famoso Paseo del Bajo. Pero digo, a ver, está lleno de videos y de fotos de obras de Cambiemos mal hechas. Hay una nota por ahí de una ambulancia que no pasa por abajo de un puente, una ambulancia que iba en una urgencia y se encontró con que, si pueden sacar el graf, así se ve, abajo del cartelito del destape, está la ambulancia tratando de pasar por abajo de un puente y no puede pasar. Y no puede pasar. A ver, a diferencia de lo que viste en todo el último mes sobre el Paseo del Bajo, hoy vas a ver una investigación de Arely Jalad, de Franco Misraji, de Carla Periza, de todo el equipo de investigación del Destape, con el apoyo del resto de los periodistas, en donde trabajamos en alguna de las obras más grandes. Es muy grave, primero porque estos tipos ganaron las elecciones hablando de transparencia. Segundo porque estamos hablando de afanos relacionados directamente con el presidente. No es que, viste, como con Cristina, que dice, no, yo fui un bolso y lo dejé acá, y yo creo que lo dejé en un lugar donde después pasaba Cristina a la tarde. No, no, no. Estos tipos son los socios de Macri, son los testaferros de Macri. Y además, en algunas obras hubo un gran costo en vidas. Es decir, rutas que no se hicieron o que se hicieron mal, en donde se cuentan ya decenas los muertos en esas rutas. Hoy te lo vamos a mostrar eso también. Es decir, mira, los gobiernos salvan vidas o hacen que te mueras antes. Con el neoliberalismo seguro te morís antes. Pero ellos te vendían que eran transparentes. ¿Te acordás? Mira. Dijimos, basta obras que empiezan y nunca terminan.
Basta la mentira, basta la trampa, basta la corrupción. Con obras que empiezan y terminan en las fechas prometidas, con obras que son sinónimo de futuro y nunca más de corrupción. Las obras tienen que volver a transformarse en un sinónimo de alegría, de entusiasmo, de futuro, y nunca más de estafa, de corrupción, de mentira. Se hubiesen comprometido a trabajar como un gran equipo, sin mezquindades, sin egos, con transparencia. Como hace este gobierno que ha bajado 40% el valor del kilómetro y ha bajado el precio de todas las obras y ya no hay más situaciones de corrupción ligado a la obra pública. Entiendo enormemente que debe ser muy duro para muchos de ustedes ver las imágenes de lo que está pasando con Lázaro Báez en este momento. Pero no somos todos iguales, no lo somos. Son obras de calidad para que la gente viaje mejor. Es sinónimo de mejora, de progreso y no de corrupción, como han sido otras obras públicas. Porque este pavimento no es relato, esto es real, esto que estoy tocando acá es real. Obras que se prometen en un plazo, se empiezan y se terminan, que se licitan en forma transparente. Hay aproximadamente un tercio de la sociedad que cree que el gobierno anterior fue chorro, pero además cree que este es transparente. Y además cree que por ahí está sufriendo alguna carencia, pero que en este momento están haciendo grandes obras públicas que van a determinar el futuro del país. Por eso yo te pido que a partir de ahora que empieza la investigación, que ya va a entrar el Haddad, vos intentes que esta información llegue a todo el mundo. Digo, cuando llegue el momento de la elección, Cambiemos va a tener miles de millones de dólares y nosotros vamos a tener militancia. Y ahí vamos a competir. Hay mucha gente que está viendo este programa porque le mandaron un WhatsApp con el link. Lo primero que les pido es que reenvíen el link a todos los que puedan. El que no tiene el número de WhatsApp nuestro, ahí está el número, se lo agenda, agéndenlo con el destape, se lo tienen que agendar para que le podamos mandar información. Y después mándenos un mensaje en cualquier momento donde diga, mándenme información. A partir de ahí van a empezar a recibir información. Digo, la verdad se milita y vamos a jugar contra estos tipos que tienen toda la guita, que tienen el apoyo de Estados Unidos, el apoyo del FMI, que tienen la provincia, que tienen la ciudad, que tienen todos los empresarios. Así que depende de nosotros, no solo de Alberto y de Cristina. Pedí por ese número y te vamos a mandar información. Y trata de que esta investigación que te vamos a mostrar hoy la vean todos, fundamentalmente todos los que consumieron la publicidad del Paseo del Bajo. Ahora vamos a ver la otra cara del Paseo del Bajo. Ya está con nosotros Ari Lijalat. ¿Qué haces, Ari? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, ¿vos? Bien. ¿Por qué no haces publicidad del Paseo del Bajo vos? Yo... no nos lo ofrecen en realidad. No. Pero No, bueno, sí hablamos vamos a aclarar algo. Nosotros, cuando Cambiemos nos quiere dar publicidad, nosotros aceptamos la publicidad, ¿eh? Nosotros nos hemos propuesto, al igual que los franceses, nosotros tomamos el sistema, que los primeros 5 años iban a convivir las suscripciones y la publicidad. Lo que nosotros le decimos es, mira, si vos querés dar una publicidad, danos. De hecho tenés obligación y nosotros la usaremos para invertir, para crecer, pero nosotros los sueldos los pagamos con las suscripciones. Así que cuando nosotros tenemos un hecho de corrupción, lo mostramos. Y no te gusta, me lo querés sacar, y bueno, sácamelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a mostrar las cosas igual. Si nos quieren dar publicidad o no dar publicidad, bueno, es un asunto de ellos. De hecho, hablamos y bastante del Paseo del Bajo, le hacemos publicidad, pero publicidad de las cosas que efectivamente pasaron ahí. A mí me impresionaba esta semana que veíamos las publinotas del Paseo del Bajo. Ponele que tenés que hacer la publinota. Mencioná en el 5º, 6º párrafo Sí. de abajo, donde no se llega, che, mirá, hay una causa judicial porque hubo un medio que se llama El Destape que publicó... ¿sí? Las pruebas de cómo esto se entregó de forma irregular, nada más y nada menos que a IEXA, Claro. que es la empresa del primo de Macri, de Ángelo Calcaterra, y del empresario preferido de Macri, que es Marcelo Mindlin, y sobre la cual tenemos fuertes sospechas de que en realidad es del propio Mauricio Macri. O sea, mencionalo por lo menos. Claro. ¿Sí? O sea, No lo no pongas. lo des por cierto, Claro. no creas la investigación que hicimos, Claro. mínimo, pero nada. Pero existe. Fue- Existe la Sí, investigación sí, y existe la... la denuncia en sede judicial. Exactamente. Digo, y encima, ahora, cuando sale a la luz, empezamos a ver que en todos lados hablan de 650 millones de dólares. Y nosotros miramos y dijimos, ¿pero cómo? ¿No eran 7.600 millones de pesos? Sí. Ahora, la diferencia entre 7.600 millones y el total
que te da 21.000 millones, son 13.400 millones. Es decir, entre las cosas que te va a mostrar Ari ahora, es que le pagaron el triple de lo que ellos dicen que vale. El triple. No es un sobreprecio del 10, del 15, el triple. Es un montón de guita. Y todo lo que ves es publicidad. Exactamente. Hay 5 cosas que tienen que tener en cuenta cuando hablen del Paseo del Bajo. Una es esta que mencionó Roberto, que la vamos a desarrollar al final, y es, acá hay 700 millones de dólares en juego y ellos lo licitaron por 7.600 millones de pesos. Hay, efectivamente, 13.000 millones de pesos de diferencia. Las otras 4 cosas que vamos a desarrollar son, una, que se la dieron de forma irregular a IEXA, ¿sí? Calcaterra y Mindlin. La segunda, que hicieron redeterminaciones de precios, que ahora se las vamos a mostrar, que nosotros le consultamos al gobierno de la ciudad cuántas hicieron. Nos dijeron que eso les iba a llevar semanas, buscarnos ese dato, por lo tanto tenemos una sola que ya te da el 70%. Si alguna O sea, vez... la que tenemos En te da una el 70%. redeterminación ya tenemos una suba del 70%. Del 70%. Imagínense lo que es lo real y que no nos quisieron dar del gobierno de la ciudad. La tercera cosa que vamos a mostrar es que Rodríguez Larreta bloqueó y prohibió que se audite los gastos de esta obra. O sea, la Auditoría General de la ciudad no puede auditar todo lo que nosotros vamos a mostrar ahora. Y no lo puede auditar legalmente por un bloqueo de Rodríguez Larreta. Y el quinto punto es que esta causa, adivinen quién la tiene. Bonadío. Exactamente. Esta causa también la investiga el juez Bonadío y va lento, como cualquier causa que no involucra a ningún funcionario kirchnerista. Pero bueno, vamos a mostrar primero, si te parece, cómo fue ¿La causa de la denuncia nuestra? Exactamente. ¿Le tocó a Bonadío? Le tocó a Bonadío. Cuando nosotros publicamos esto en octubre del año pasado, fue un denunciador serial de esos que hay en Comodoro Pi, en vez de que fuera el camino correcto, que era... Fue a la Fiscalía Anticorrupción y después a Comodoro Pi, fue alguien, la llevó y le cayó justo al juzgado de Bonadío. Pero vamos a mostrar, si te parece, primero cómo fue el mecanismo. Esto fue una licitación pública. En esto se licitaba 3 tramos, el tramo A, el tramo B y el tramo C. La licitación tenía 2 reglas. Primero, que se licitaba del tramo más caro al más barato. Esto tiene una razón de ser, que es, si vos licitas el tramo más caro primero, las empresas compiten y te bajan el precio del tramo más caro y eso te hace ahorrar plata al Estado. Claro. Esa era la primera regla. La segunda regla era que si vos ganás un tramo, no podés participar de los siguientes. Bueno, por esas 2 razones tenés que ir, si jugás todo al primero y ahí pones el precio más barato. Exactamente. Bueno, les voy a mostrar acá cómo estaba planteado esto. El tramo más caro era el tramo C, ¿sí? Que eran... Si llegan a leer acá, 4.480 millones de pesos. ¿Sí? El segundo tramo más caro era el tramo B, 2.350 millones de pesos. Y el último, que se tenía que licitar último, era el tramo A. O sea que el orden natural era primero licitemos el C. Exactamente. Y el que gana el C no puede competir en el resto. Exactamente. Ahora, ¿cuál era el problema que tenían acá? Hay una empresa que se llama Isolux, que es la que ganó el tramo A, ¿sí? Después Franco les va a hablar bien de esa, que sabían que ofrecía precios más baratos que los que ofrecía IEXA. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y hicieron una circular sin consulta, que es básicamente, decidió el gobierno de la ciudad cambiar esto sin que nadie se lo pidiera y por motu propio. ¿Sí? Tenemos ahí una placa con lo que dice la circular, ¿sí? Donde básicamente lo que hacen es anulan el orden, ¿sí? Esa es la circular. Ahí dice que primero se abría el sobre 2, que era el tramo C, después se abría el tramo B y después se abría el tramo A. Esa es la circular sin consulta número 7. ¿Qué es lo que hicieron con ese truco? Invirtieron el orden, ¿sí? Es un truco Quedó primero la más sencillo. chica. Quedó primera la más chica y última la más grande. O sea, acá no se revolean bolsos, pero se revolean licitaciones. Este es el truco. ¿Qué hicieron con esto? En el tramo A se lo quedó la empresa Isolux. Quedó Isolux entonces fuera de las siguientes. El tramo B quedó para Green Ceosa, ¿sí? Y el tramo C quedó de esta forma para IEXA. Que lo más novedoso de IEXA, además, es que... O sea, lo que lograron es que se lo quede IEXA y que no pierda una licitación con Isolux. Exactamente. Acá se la quedó IEXA. Pero lo más interesante de IEXA no es solo que invirtieron este orden para que se lo quede IEXA, sino que ofreció, para que quede claro, 29% menos
de lo que estaba presupuestado Ajá. esto. O sea, esto estaba presupuestado en Y 4.000... Exa es Calcaterra, el primo pobre de Macri, Sí. que uno nunca sabe cómo hizo para comprarle desde su pobreza a la empresa Macri. Exactamente. Presupuesto estimado era 4.480 millones. Sí. Perdón. Y Exa ofreció 3.183 millones, un Ajá. 29% menos. Bueno, Está bien, ahí está. no importa. Lo dejamos ahí. Era muy bajo, ganó con eso el tema. Era muy bajo, ganó. ¿Por qué gana? Ofreciendo 29% menos, no es beneficencia que hace IEXA. No. Y ahí vamos al segundo punto, que son las redeterminaciones. ¿Qué significa esto? Vos decís, esto cuesta tanto, Claro. y al tiempo le decís al Estado, no, mirá, me confundí, hay que cambiar los precios. Claro. En algunos casos está justificado, por ejemplo, hubo inflación, cambió el precio del Claro. acero, cambió el precio del cemento, digamos, puede tener algún tipo de justificación. Insisto con esto, nosotros le preguntamos al gobierno porteño cuántas redeterminaciones y por qué precios fueron. Y nos dijeron, mirá, buscarte ese dato me va a llevar mucho tiempo. Bueno, nosotros encontramos uno de los datos, que los vamos a ver ahora en una placa, y es el siguiente. El presupuesto original era 2.592 millones de pesos masiva, eso te da los 3.100 que ofrecieron. Pidieron un anticipo de 217 millones. Eso significa que es el 5%, perdón, anticipo del 5%, 217 millones. El 5%, si es 217 millones, significa que el costo de la obra es 4.300 millones. O sea, ya lo subieron de de 2.600 a Exactamente. 4.300. Exactamente. Un aumento del 68% sobre el costo, que es la única redeterminación de precios a la que pudimos acceder, porque no nos están contestando qué otras redeterminaciones hubo para terminar llegando a la barbaridad que pagaron. Pero a esta sí pudimos acceder. Ahora, al final van a ver la cantidad de dinero que en realidad costó esto. Claro. ¿Sí? Pero esta es la única a la cual pudimos acceder y es para que se entienda. Le dijeron, pedimos 5% de anticipo. Supongamos que era 100 pesos la obra final, eran 5 pesos. ¿Sí? Pero les dieron 8, no les dieron 5. Entonces Claro. significa que el 100% no es 100. Es mucho más. Bueno, ese cambio es del 68%, insisto, solo en la que nosotros pudimos acceder. Y vamos al tercer punto, que es ¿cómo se va a controlar esto? Ajá. Bueno, esto lo tiene que controlar la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. que audita periodo terminado. ¿Sí? En 2019 se audita el 2018, Sí. que fue el año en el que se hizo Paseo del Bajo. toda esta mega obra. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Rodríguez Larreta mandó a su gente en la auditoría, donde tienen mayoría, y quitaron del plan anual para el 2019 el Paseo del Bajo. Así nomás. Ajá. ¿Sí? Tenemos el documento de la disidencia que planteó la presidenta de la auditoría porteña, donde ella dice, yo pedí que se audite el Paseo del Bajo, porque incluso la auditoría porteña fue la que detectó estas irregularidades que nosotros mostramos, y ahí dice, no me dejaron. Ajá. Lo dejaron directamente ¿Lo tenemos por ahí? afuera. ¿Para Tenemos mostrarlo? el documento y la tenemos también Lo están buscando, a lo están ella. buscando. La Ahora- tenemos a ella en un tape, donde nosotros le preguntamos Vamos a justamente escucharla a ella, dale. sobre ella. Se había incumplido el pliego y la norma de la obra del Paseo del Bajo para beneficiar a IEXA, que en ese momento era titularidad, el dueño era Calcaterra, el primo del presidente Macri. La auditoría realizó un informe sobre la licitación de la obra del Paseo del Bajo. A partir de las irregularidades detectadas, nosotros hicimos una denuncia que presentamos en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y esta fiscalía no solamente tomó la denuncia, sino que la amplió, la ratificó en todas sus partes y la amplió, y la presentó en la Justicia Federal. En este momento quedó a cargo del juez Bonadío, y hasta el momento solamente se ha secuestrado documentación de AUSA, unas cajas con documentación de la licitación, y después de las irregularidades detectadas nosotros propusimos, que es algo habitual cuando se detecta una debilidad o algún riesgo en el control o de transparencia, se avance con una auditoría de mayor profundidad. Nosotros propusimos que se audite la obra del Paseo del Bajo, y el Ejecutivo, con una fuerte injerencia y mucha presión, evitó que nosotros pudiéramos auditar la obra. Es muy impresionante porque, digo, esta obra de la que todo el mundo está hablando, te está diciendo a nosotros, no nos dejan auditarla. No nos dejan auditarla. Esta información que te vamos a dar hoy es la que pudimos conseguir.
Si la ciudad de Buenos Aires nos entrega... Yo te aviso que nosotros empezamos con jefes de prensa bajos y terminamos con el vocero del señor Horacio Rodríguez Larreta. Tanto Ari como yo nos comunicamos con él. ¿Sí? Y hasta ahora no nos dieron más información. Con la información que tenemos te vamos a mostrar miles de millones de pesos de diferencia. ¿Sí? ¿Está la placa? A ver, muéstrala. Ese es el pedido de Cecilia Segura, que pide efectivamente auditar la obra del Paseo del Bajo. Dice, sin perjuicio de que en mi propuesta se han incorporado auditorías relevantes en la planificación 2019, no puede soslayarse los otros proyectos que propuse y que no han sido contemplados, como así tampoco las propuestas de auditoría formuladas en las áreas técnicas del organismo, que fueron descartadas en el Pleno del Colegio de Auditores. ¿Sí? A saber, 2 puntos. ¿Cuál es la primera que dice Cecilia Segura en su planteo de disidencia? El Paseo del Bajo. O sea, cuando ustedes escuchan hablar de Paseo del Bajo y transparencia, sepan que le prohibieron a la Auditoría General de la Ciudad auditar esta obra. O sea, no se va a poder saber, excepto que lo consigamos en investigaciones periodísticas, pero digo, el organismo público que tiene que hacer esto, que es la Auditoría de la Ciudad, no puede, tiene prohibido auditar esta obra. O sea, es gravísimo lo que hicieron. Estamos hablando, digo, esta super publicidad que están contando es que hicieron por abajo un lugar para que pasen los camiones. ¿Sí? Es eso, ¿ok? Bueno. Encima los camiones, cuando van a salir, no pueden salir más de uno. Y encima te estamos mostrando todas las irregularidades. Eso es lo que vos consumiste en los medios durante todos estos días, haciendo una gran fiesta como si hubieran hecho la muralla china. Y encima le dieron el tramo más caro al primo y al amigo del presidente, y encima le hicieron una redeterminación de precio que te muestra por lo menos que gastaron el 68% más. Voy cortito a los 2 últimos puntos. Dale. Uno, que esta causa la tiene Bonadío. ¿Sí? Como yo le decía, esto tuvo 2 caminos. Una nosotros publicamos en octubre, lo agarró un denunciador serial que se llama Fernando Míguez, que dice representar a la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Así se presenta, y eso le cayó a Bonadío. Esa nosotros no teníamos conocimiento. Lo que hizo la auditoría fue denunciar esto entre la Procuraduría Anticorrupción, que es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. La Fiscalía lo denunció, eso le tocó al juez Casanelo, ¿sí? Que empezó a investigar y de repente Bonadío lo llamó y le dijo, yo tengo una causa igual desde antes, me la tenés que mandar. Y efectivamente el reglamento dice, si un juez tiene una causa desde antes, por el mismo tema, la misma denuncia, se la tenía que mandar, y Casanelo no tuvo otra opción que mandársela. O sea que los tipos van abriendo sus propias causas para que cuando nosotros metamos una denuncia terminen en el juez de ellos. Exactamente, las tienen bajo control. Y lo último, lo que decíamos de el dinero, los 700 millones de dólares. Efectivamente había 700 millones de dólares para hacer esta obra, y de hecho, sí, podemos ver distintas notas en la semana que hablaban de que esto costó, ahí está, que costó 672 millones, dijo ahí la agencia Telam. Ahí tenemos a Infobae que dijo 650. Bueno, no se ponían de acuerdo los medios que festejaban esto, pero había 700 millones de dólares. Ahí tiene 650 también otra. Había 700 millones de dólares para hacer esta obra. Ahora bien, el pliego, sumando el tramo A, el tramo B, el tramo C, todas las obras que había que hacer anexas, los parquecitos arriba, hubo que mover una comisaría, o sea, hubo incluso otras obras alrededor que había que hacer, aparte de estos 3 tramos, te daba 7.600 millones de pesos. Entonces, nosotros le consultamos esto al gobierno de la ciudad, la respuesta fue la misma. Me llevaría mucho tiempo explicarte... la pregunta fue así, Dice, muchachos, ustedes dijeron que salía 7.600 millones de pesos y estamos viendo que todos los medios dicen que salió 650 millones de dólares, que en dólar promedio te da 21.000 millones. ¿Por qué no nos explican cuál es la diferencia? Tenemos tiempo, estuvimos toda la semana hablándolo. Ahí hicimos el cálculo, ¿sí? El cálculo es 20 de septiembre del 2016, se llama licitación, el dólar estaba a 15,30. Se inauguró el otro día, ¿sí? El 27 de mayo de este año, con el dólar a 45 hicimos un promedio, 30,60. Recordemos que hace un año que el dólar vale 40, así que con el promedio fuimos generosos. El promedio debería dar más alto, pero no importa, tomémoslo a 30. Dame los dólares a 30. Claro. Con el dólar a 30, los 700 millones que tenían para hacer esta obra, y lo tenemos en una última placa, te da 21.420 millones que tenés para hacerla. Y el total de la obra fue 7.600. Por lo tanto, hay 13.755 millones de pesos de diferencia. ¿O tuvieron el triple de presupuesto? ¿O gastaron el triple? El tema es que cobraron el triple. ¿Sí? Licitaron por una cosa, redeterminaron
por un montón más y terminaron cobrando el triple. El triple, de 7.000 millones a 21.000 millones. Nadie da explicaciones, no se puede auditar. Está en el juez de ellos. Esa es la situación del Paseo del Bajo. Solo en una obra estamos hablando de una diferencia de 13.000 millones de pesos. ¿Vamos a hablar de otras obras? Exactamente. Vamos a seguir con... Esa es la diferencia, la primera diferencia que encontramos hasta ahora en una obra, la más promocionada, la que todos están hablando. Hoy vamos a hablar de la obra pública de Mauricio Macri. No solo el dinero, la transferencia social que está viendo, sino los negocios de Macri directos. Esos que vos consumís como publicidad, que te hacen quererlo a Macri, enriquecen a Macri. Sigamos con Franco Misraji. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. En esto trabajaron los tres. Trabajó Ari, trabajó Franco y trabajó Carla, que ahora viene. Y vos trabajaste en... El caso de las termoeléctricas, de las centrales termoeléctricas de Brigadier López y Ensenada Barragán. Bueno, vamos a contar cómo el presidente Mauricio Macri benefició a su primo, Ángelo Calcaterra, y a dos de sus íntimos amigos. A ver, acá están los tres. Sí, acá está Calcaterra, Caputo. Por si no se acuerdan de Caputo, es el que va a las lunas de miel con Macri. Macri se fue de luna de miel 2 veces y que Caputo fue con él. Es raro, pero son tan amigos que van juntos. Es el amigo del alma y todas esas cosas que dicen. El hermano del alma. Y Midlin es el que todos pensamos que fue su segundo testaferro, porque él le entrega la empresa a Calcaterra y después Calcaterra se la entrega a Midlin. Exacto. ¿No? Sí. Es decir, este negocio, el que va a contar ahora Franco Misraji, directamente toma a los tres amigos, socios, testaferros ya. Cuando tengamos una justicia de verdad, lo que van a ver es que es sistemático. O sea, los nombres se repiten porque esto es un sistema de corrupción. Claro. Efectivamente, así es. Bueno, el caso, vamos al inicio, al principio de la historia. ¿Quiénes construyeron estas dos centrales termoeléctricas? Bueno, fueron justamente IEXA, que es la empresa de la familia Macri, e Isolux, que es la que mencionaba Ari recién, que es una empresa española. Bueno, esto fue durante la gestión anterior. Las obras no se terminaron, pero están activas, están en funcionamiento. Están ubicadas una en Buenos Aires y la otra en Santa Fe. La adjudicación de esa obra y los costos están siendo investigados por la justicia. Están en Comodoro Pi. Ahora, eso poco le importó al presidente Mauricio Macri, quizás justamente porque el que está involucrado es Calcaterra, que era el dueño de IEXA cuando fue justamente todo este suceso. ¿Qué hizo? Bueno, Macri concretamente dio vía libre para que se les rescinda el contrato que tenían a IEXA y a Isolux para allanar el camino a la privatización de estas obras. Ahí lo que estamos viendo es el contrato de rescisión de lo que fue el levantamiento de esas obras. Por ese contrato, ¿qué acordó el presidente con ambas empresas? Pagar 1.600 millones de pesos para correrlas. O sea, una obra que estaba judicializada, él les dijo, bueno, está bien. Andate, primo, yo te doy 1.600 millones de pesos. Así se los dio. Exactamente, así fue, que esto fue lo que vimos. Se acordó ese pago, bueno, ahí está, estamos viendo a IEXA, Calcaterra, el primo, y Isolux, que fue aportante de campaña. Sí, claro. De Macri. Bueno, y el documento son 172 páginas. Bueno, esos 1.600 millones se componen de diferentes anexos y demás. Pero bueno, una persona que fue un funcionario que tuvo un rol bastante controvertido en todo este proceso. Se llama Alberto Brusco. Fue designado en diciembre de 2015 en el Ministerio de Energía, que estaba a cargo de Aranguren. Bueno, Brusco fue puesto en, subsecretario de Infraestructura Energética y luego estuvo a cargo de la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios. ¿De dónde venía Brusco? De IEXA. ¿Y qué había hecho en IEXA? Había levantado estas dos centrales termoeléctricas. O sea, el tipo que levantó estas dos centrales para Calcaterra, es decir, Calcaterra, el testaferro de Macri, el primo pobre de Macri, lo toma, está de los dos lados del mostrador, lo toma a Macri y lo pone a redeterminar precios sobre esa misma obra que él hizo. Exactamente. ¿Entendí bien? Exactamente. Él fue gerente general y miembro del comité directivo de los dos proyectos de las centrales, Brigadier López y Ensenada Barragán. Pero esto no es todo. ¿Por qué? Porque tras correr a Calcaterra y a Isolux, allanó el camino para las privatizaciones. Y justamente por eso hubo una denuncia que también se presentó en Comodoro Pi, que está en el juzgado de Casanelo, donde se advierte que esa privatización fue para beneficiar a
amigos. Ajá. Ahí podemos ver, lo que dice es que luego de haber favorecido al señor Calcaterra y presumiblemente al propio Macri, con el pago de aquella millonaria indemnización, comenzó a tejerse la maniobra orientada a enajenar las centrales térmicas de Ensenada y Brigadier López a fin de favorecer a personas del entorno del presidente y en un claro perjuicio para el Estado. Este escrito lo presentaron 4 diputados nacionales, bueno, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos, Rodolfo Taylor y Adrián Grana. Son todos precaución, hombre, robando. Todos para uno y uno para todos. Es Macri y sus testaferros. Digo, vamos a aclarar un par de cosas. Primero, vos viste que la Nata viene perdiendo juicios por todas las noticias falsas que dio. Y de hecho, bueno, ya lo hemos comprobado, hemos hecho un programa sobre la Nata. En el caso nuestro, que ya hace muchos años que venimos investigando a Mauricio Macri, a todos estos atorrantes, primero que ya hemos metido, hay como 50 tipos imputados por las denuncias nuestras. Y segundo, no hay una sola desmentida. Ni una sola desmentida. Nada. No existe. Jamás. Jamás. Y te mostramos los documentos en el momento. Esa es la diferencia entre un circo, una ficción y un programa de investigación periodística, como los que hay en el mundo, en donde uno prueba cada cosa que va diciendo. Es decir, yo hablo después de que ellos muestran las pruebas. ¿Sí? No es que yo hablo nada más. Yo hablo después de que ellos muestran las pruebas. Y por eso jamás nos han desmentido. Esa es la diferencia. Y vos, si le vas a mostrar este programa a algún amigo, a alguna persona que disiente con la idea de lo que vos votás, podés decirle, mirá, metete en Google cuántas desmentidas tiene Nata, metete en Google cuántas desmentidas tiene el equipo de trabajo de Roberto Navarro. Digo, esa es la diferencia. Bien, en esa denuncia que te comentaba, entre los delitos que se denuncian está el de cohecho pasivo y el de cohecho activo. ¿Qué quiere decir eso? Sobornos. Está denunciado por sobornos, digo, a colación de la imagen que estábamos viendo recién. Y la denuncia es previa a la reciente adjudicación. Es decir, todavía no se habían conocido los adjudicatarios, pero se había visto la maniobra. Digo, estaba todo un panorama con tasaciones bajas, teníamos lo de Calcaterra, lo de Brusco. Entonces, con esa denuncia se alertó. Bueno, ¿quiénes fueron los adjudicatarios? ¿Quiénes se beneficiaron con estas obras? Bueno, la primera, Brigadier López, la central termoeléctrica, bueno, de Brigadier López, estamos viendo, tuvo un solo oferente. Fue Central Puerto. ¿De quién es propiedad? De Nicky, el hermano de la vida, Caputo. Le fue adjudicada. Vamos a deconstruir esos 326 millones de dólares que ofertó y que se les aceptaron. Bueno, propuso pagar 165 millones de dólares y hacerse cargo de una deuda que tenía la central de otros 161 millones de dólares. A pagar en 41 cuotas. O sea, con las mismas ganancias paga la diferencia. Exactamente, te iba a decir. El resultado EBITDA de esta central en 2017 era de 62 millones de dólares. Te da más o menos que en esa cantidad de años, que 41 cuotas son un poco más de 3 años, está saldando esa deuda. Claro. Bien, ¿quién es Caputo? Ahí está. Ese es el que ganó. ¿Qué cosa que ganó, no? Qué raro. Mirá vos. ¿Quién es Caputo? Bueno, el amigo del alma, el padrino de bodas del presidente. El padrino de bodas. También ganador del tarifazo. Ahí hay una relación, mirá cómo se miran. Son casi uno. Vía de Sur, ¿no? También. Empezaron a ser socios a los 20, 21 años con Mirgor, la primera empresa que ponen. Exactamente. ¿Okay? Exactamente. Ahí había que invertir. En Mirgor. Claro. Sí, sí. Cuando ganó la elección Macri subió 700%. Así es. Claro. Bueno, y las energéticas también, ¿no? Así es. Bueno, este fue uno de uno de los beneficiarios. Así que se la saca a Calcaterra, le da 1.600 millones de pesos y se la da a Caputo. Exactamente, adjudicada a Caputo. Después vamos a ver cuánto vale. Por ahora se la dio en 300 millones de dólares. Eso sabemos lo que pagó. Sí, ya vamos a llegar a cuánto vale. 165 y los otros 160 en deuda. Pagó 165. Bueno, ahora vamos a la segunda. ¿Quién fue el segundo beneficiario? ¿Quién se le adjudicó la segunda? Bueno, la segunda se la adjudicó a Marcelo Mindlin. Esto se conoció el miércoles. ¿Cómo fue esto? Mindlin es el que se queda con IEXA después de pasar por Calcaterra. O sea, cuando todo el mundo decía, che, nadie te cree que Calcaterra te compró IEXA, Macri, entonces Calcaterra se la pasó a Mindlin. Exactamente. Y después nosotros encontramos documentos. ¿Dónde era, Ari? Claro, en los medios que comparten un offshore en Estados Unidos por la cual controlan de forma indirecta a IEXA. O sea que en realidad Calcaterra nunca se fue de IEXA, simplemente lo que hicieron fue más publinotas donde le dijeron a los medios amigos, el primo del presidente, que nunca tuvo plata, le vendió la empresa al amigo del presidente que alguna plata tiene. Bueno, en realidad Calcaterra sigue estando en la línea de control de IEXA. En un offshore. En un offshore. Figura desde allá. EMES. Por lo tanto, se llama EMES, justamente. Ok.
Por Marcelo Midlin, por Mauricio Macri, por Macri Midlin, no sabemos. Una incógnita. Bueno, decíamos, esta adjudicación fue entre Pampa Energía en sociedad con YPF. Por Pampa Energía fue Pampa con Generación, que fue la empresa. Se ofertaron 290 millones de dólares y hacerse cargo de una deuda de 230 millones. En este caso sí lo explicitaron, con las ganancias. Acá, lo dicen claramente. No, ante la CNB lo dijeron con todas las letras, tanto Pampa como YPF. Y acá el resultado de EBITDA de esta central en 2017 era de 121 millones de dólares. Eso explica por qué se harían cargo de la deuda con las ganancias, claro. ¿no? Bueno, ¿quién es Marcelo Midlin? Bueno, amigo del presidente, por supuesto, comprador o supuesto comprador de Diexa, que rebautizó SACDE, entró en el blanqueo, ganador con los tarifazos vía Edenor, y también, como decíamos recién, comparte una empresa offshore con el primo de Macri, con Calcaterra, donde, bueno, esto en EMES, que es Angelo Calcaterra. Perdón, Edenor, Petrobras... Sí. Y tiene también el soterramiento del Sarmiento. Exactamente. O sea, entran todas Midlin. Estamos hablando, digo, muchas veces hablamos de corrupción estructural. Ahora estamos hablando de los grandes negocios de Mauricio Macri en la obra pública. En este momento, a 2 meses de las elecciones, cuando te están diciendo, mirá, no comés, pero tenés cemento, te estamos mostrando los negocios con el cemento. Y decíamos, la adjudicación de Ensenada Barragán se conoció este miércoles. Se aprobó todo muy rápido. La oferta pública había sido el martes. ¿Por qué tanto apuro? ¿En serio? Sí. ¿La oferta fue el martes y se aprobó el miércoles? Sí. ¿Por qué tanto apuro? Bueno, veamos qué dice Pagni sobre los negocios de Macri con sus amigos. Tenemos un tape. Macri está muy deteriorado y con alto riesgo de perder. Mucha de esa gente es muy cercana a Macri. Son amigos íntimos de Macri. Algunos están tratando de hacer negocios ya. En estas horas, hay que mirar lo que está pasando en el negocio del juego, en la provincia de Buenos Aires, en la capital. Daría la impresión de que hay amigos de Macri que quieren quedarse con negocios ahora por las dudas de que esto se termine. Hay parientes de Macri que están extraordinariamente ansiosos por sus causas judiciales, como Calcaterra y el disparate que ha sucedido con la causa Odebrecht y el soterramiento del Sarmiento y el arrepentido Manuel Vázquez, para terminar rápido con esas peripecias judiciales antes de que este gobierno termine. Esto es magnífico, porque mientras Pagni estaba diciendo se termina el gobierno, entonces rápido le está dando los negocios a los amigos, Franco Mirraji estaba consiguiendo la información de que se licitó el martes y se adjudicó el miércoles. Y el jueves ya estaba publicado. De eso hablaba Pagni. ¿Me entendés? De eso hablaba Pagni. Y estamos hablando de mucha guita. Ahora están cerrando los negocios. Además, te sumo un dato que siempre decimos acá. Recién Franco nombró que esto está en la CNB. Sí. Lo cual significa que es público. Comisión Nacional de Valores. Sí, o sea que ustedes entran a la página de la CNB y encuentran los documentos que encontró Franco. Claro. Lo cual significa que no somos los únicos que lo sabemos. No, obvio. No, la diferencia es que somos los únicos que lo buscamos y que lo... Bueno, por eso estamos publicamos. en YouTube. Sí. Claro, hay mucha gente mirando YouTube en este momento. Se subió el 30 de mayo a la CNB. Ajá. Exactamente la información sobre esto. Bueno, ahora vamos a el broche. Sí. Porque, ¿qué pasa? En todo este contexto... Ellos le pusieron un precio. Exactamente. Ellos le pusieron... Hay que ver si porque se siempre el acuerdan. tema nuestro es saber, che, ¿con qué lo comparamos? ¿Cómo sabemos? Porque ellos no nos van a dar los papeles. Entonces buscamos una tasación de ellos. Exactamente, y no la del Tribunal de Tasaciones, que fue la que generó las sospechas y la denuncia de Casanelo. Hay un informe que hizo el gobierno, que es el Estado del Estado. Se puede conseguir, está subido a la casa... Ahí está, ahí lo estamos viendo. Está en la web de la página de la Casa Rosada. Exactamente. Diciembre de 2015. Exactamente. ¿Qué dicen ahí? Que las centrales eléctricas de Ensenada Barragán y Brigadier López costaron casi 2.000 millones de dólares. Recordemos que el Estado del Estado es un informe por el cual el macrismo intentó adjudicar a la gestión anterior distintos hechos de corrupción. Bueno, allí se habla de posibles sobrecostos incluso en estas empresas. Recordemos que construyó la familia Macri, que Macri pagó 1.600 millones de pesos a Calcaterra, y ahora dice 2.000 millones de dólares y también arriesga hasta 3.000. Se hizo con distintos informes, hay auditorías internas con las cuales ellos dicen que elaboraron eso, incluso con investigaciones de la Oficina Anticorrupción. Ellos dicen que cuesta entre 2.000 y 3.000. Nosotros vamos a tomar 2.000 para hacer la cuenta. Siempre tomamos el mínimo, ¿ok? Para que no aparezcan, viste como ellos que dicen 2PB y 3PB. No, no. Vamos a tomar el mínimo de lo que dicen sus documentos, 2.000 millones de dólares. Si para ellos valió 2.000 millones de dólares, está bien. ¿Por qué la dejan a 846 millones de dólares? A ver, tenemos una placa y hicimos la cuenta.
Exactamente. Considerando la deuda ahí adentro, porque en realidad van a pagar la mitad de eso, que son menos, 445 millones Así de dólares. es, pero tomemos todo a favor de ellos. Ponele que la hubieran pagado 846 millones de dólares. La pagaron la mitad y el resto lo pagan con las ganancias. Si dicen que vale 2.000 y se las vendieron a sus amigos a 846, ¿la diferencia de cuánto es? De 54.238 pesos a $1 a 47, si lo estimamos. 54.238 millones de pesos de diferencia. El afano de las termoeléctricas. ¿Qué tal? Todo al mínimo, no tomamos 3.000 millones. Es decir, ellos hacen una tasación y dicen, esto cuesta como mínimo 2.000 millones de dólares. Podemos llegar a 3.000. Bueno, 2.000 millones de dólares. Y se las venden a sus amigos a 846 millones de dólares. Mitad al contado y mitad la pagan con las ganancias. Pero tomemos 846. Si cuesta 2.000 millones, ¿por qué se las vendiste a 846? La diferencia son 1.150 millones de dólares. 1.150 millones de dólares son 55.000 millones de pesos. Estamos hablando de dinerales, dinerales. Y a vos te bajan la jubilación porque dice que no te la pueden pagar. Bueno, todo esto está judicializado. Todo esto está judicializado. Todo lo que mostramos, viste que Franco te fue diciendo, esto está en la CNB, si querés después retroceder en YouTube, esto está acá, toda la documentación está disponible. ¿Sí? Acá no hay un tipo hablando. Te estamos mostrando documentos sobre los negociados de esa obra pública que el resto de los medios festejan. Vamos a otra parte, que en este caso sumamos a Carla Pelliza. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Son un montón. Así Somos un montón, pero entramos. Así, yo vengo al medio. Dale. Ahí estamos bien. Bueno, ¿y usted qué trae? Bueno, vamos a hablar del tema de las rutas nosotros. ¿Sí? En este caso, yo no los quiero asustar también con los números que estaban mostrando, pero traigo unos números que son realmente siderales. Vamos a mostrar el caso de la Ruta 8 particularmente, donde también está el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, donde también está Marcelo Midling con, bueno, IEXA, y un contrato una licitación que arrancó en la gestión anterior, un contrato que se firma, de hecho, en la gestión anterior, que se revisa meses antes de que se vaya el kirchnerismo, y que el valor de esa obra era de menos de 300 millones. ¿Qué pasa? A valores actuales estamos hablando de 2.800 millones de pesos. O sea, de menos de 300 millones pasamos a 2.800 millones. ¿Por qué? Porque así lo definió el Grupo de Vialidad Nacional que comandaba en aquel entonces Javier Iguacel. Vamos a ver, en principio, cuando Macri anunciaba esta obra de la Ruta Nacional 8. Todos con los autoconvocados esperando hace muchos, pero muchos años que se le cumpla con la autovía de la Ruta 8. No solo se trata de tiempo, no solo se trata que el país no puede crecer si no tiene vías de comunicación. Hicimos en 4 años el 90% de la obra, que hace 40 años esperan los vecinos de esta zona. Bueno, estaban empezando los negocios ahí. Estaban empezando los negocios y ¿qué pasa? Como decíamos, cuando este contrato se termina de revisar a mediados de 2015, a los meses, sabemos, estuvo este cambio de gobierno, va Javier Iguacel al frente de Vialidad Nacional y pone a todo un equipo de asesores en lo que es la Autoridad de Comisión Argentina Permanente de Asfalto. Esos asesores son los que definen cambiar el proyecto. O sea, son ellos los que definen cambiar el proyecto de la Ruta 8. Decir, bueno, por ejemplo, no tiene que pasar por este río, por lo tanto podemos ahorrarnos hacer unos puentes. Entonces, bueno, bien, alguien estuvo haciendo ingeniería y dicen, ok, tenemos que hacer menos laburo para hacer todo este trayecto, va a costar menos. Bueno, esto no fue así y de hecho lo alertó la propia Vialidad Nacional con la sugerencia de costos que decía esto. Ahí tenemos un documento, ¿ves?, del informe elaborado por la sugerencia de costos. Se desprende que con la aprobación del proyecto ejecutivo de la obra, el precio total del contrato está incidido por un 79,83% de ítems nuevos a precios nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo subieron un 80%. Básicamente que cambió el proyecto en un 80%. Hay un 80% de ítems nuevos a nuevos precios, o sea que es mucho más caro. ¿Y qué es lo que uno piensa si una obra cambia en un 80%? Y va a ser mejor. Vamos a licitarlo otra vez.
vamos a licitarla otra vez, porque la obra ya no es la misma. ¿Se licitó? Preguntarán ustedes. No, esa obra jamás se licitó. De hecho, desde que cambió el gobierno y apenas llegan, hacen esta modificación, estuvieron unos 29 meses las empresas muy contentas, porque claro, iban a tener mucha más guita, haciendo los trabajos sin tener ninguna resolución oficial, que recién llega en abril de 2018. Pero para mostrarles un poquito de cuánta guita estamos hablando, de cuánta guita está gastando IEXA, vamos con esta plaquita. Cuando se hace el contrato, ¿sí?, en la gestión anterior, estamos hablando de un valor de 285 millones de pesos. ¿Por qué? Porque al ofrecimiento inicial se le había hecho un descuento del 15% por si aparecía alguna oferta mejor de menor valor. ¿Qué pasa? Llega el macrismo a los pocos meses y se hace esta modificación del 80%. Entonces, ¿qué suma eso? Un plus de 343 millones de pesos. O sea, esa obra que costaba 285 millones pasó a costar con el macrismo 228 millones, 628, disculpen, millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa? Eso es al principio, apenas llega el macrismo. Después, con la debacle económica que tenemos, la inflación, todo... Se fue a 2.800. Claro, la reconfiguración de costos... ¿Y ya llegó de 2.80 a 2.800? A mayo de este año, 2.800 millones de pesos para el primo de Macri y para el amigo de Macri, Marcelo Midlin, porque como bien contaban, después está este pasaje. Vamos a escuchar a una de las denunciantes, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Graciela Alenia, que le dijo esto al Destape. La denuncia que realizamos nuestra organización sindical contra el ingeniero Javier Iguacel consiste en, sobre todo en sobreprecios generados en una obra de la Ruta 8 del tramo Pilar Pergamino, donde ese sobreprecio originalmente está sobre un 120% encima o arriba de lo que normalmente se puede, digamos, ejecutar. A su vez, la obra empieza con 250 millones el valor de pesos y hoy, entre la modificación que hicieron más las redeterminaciones de precio, que eso es normal y está autorizado, hay legislación que avala eso por el costo de vida y demás, ya estamos hablando a este mes de una obra de 2.800 millones, que debió ser finalizada en el mes de abril y a la fecha todavía no ha terminado la obra. Chediak y Vialmani, que una le incrementaron un 35% y a Vialmani un 45%, y a IEXA, la empresa del presidente, estaba en un 120%, ¿no es cierto? De todas maneras, con la actualización estamos hablando de más de 10 veces el valor original de la obra. Ellos hablan de que iban a realizar 2.800 kilómetros de autopista, y la realidad es que han realizado 90 kilómetros de autopista en casi los 4 años de gestión. Bueno, da un montón de datos, ¿no? Primero, cuenta todo lo que vos mostrabas en la placa, termina saliendo 10 veces más y termina hablando también de la poca obra que hizo. Sí, se calcula que hasta el momento está realizado un 33% nada más de la obra, claro, pese a, bueno, obviamente todos los sobreprecios. Y si vemos algo que ahí planteaba Graciela, es cómo los vecinos de obra de IEXA no consiguieron el mismo sobreprecio, ¿sí? O sea, vos ahí tenés la Ruta Nacional 8, ¿no? Como estamos viendo. Se divide en distintos tramos, ¿sí? En realidad son 9 tramos que se dividen de más de 170 kilómetros, porque la forma anterior de gestionarlo no había funcionado. Uno es para Chediak Sociedad Anónima, otro para SACDE Sociedad Anónima, que es IEXA, y Vialmani Sociedad Anónima. ¿Qué pasa? A los vecinos le dan un 35%, 45%, y a IEXA le dan un 120%. Es decir, hay 3 empresas. La empresa de los Macri consigue un 120% de aumento. Exactamente. Y lo que más me llama la atención de todo esto, y yo lo quiero remarcar, no es que la empresa va y dice, oiga muchacho, yo necesito hacer o reconfigurar o decir que esto me sale más plata. No, son las autoridades de Vialidad Nacional a cargo de Javier Iguacel que dicen reconfiguremos la obra y hagámosla más cara y démosle a este muchacho. Y eso pasa cuando estás de los dos lados del mostrador. Hay el del Estado, en vez de decirte te quiero pagar menos, te dice no, te quiero pagar más, te quiero pagar más, te quiero pagar más, y el tipo termina aceptando.
Y sí, porque además, reitero, ellos recontra contentos con todo esto, porque no Claro. hacen absolutamente nada, le dan un 120% más, empiezan a trabajar sin ningún documento oficial que los avalen, que tardaron casi 2 años, ¿sí?, en tener este documento oficial validando las modificaciones, no tuvieron ningún problema. Pero, como decíamos, uno esperaría, si tenés toda esta guita, la obra seguramente va a ser descomunal. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la denuncia que hizo el sindicato. Todo lo contrario, ¿sí? Del análisis del expediente se observa que pese al astronómico aumento del precio de la obra, se limita la misma en 800 metros de longitud, se evitan construir 3 puentes sobre distintos arroyos de la región. Sin embargo, se le reconoce a la empresa IEXA el aumento injustificado del volumen de los trabajos a realizar y el sobreprecio por la ejecución de dichos trabajos. O sea, dicho en criollo, tienen que laburar menos y ganan muchísima plata más. En todas las obras encontramos lo mismo, es decir, o se hace menos de lo arreglado, o se hace de más baja calidad, o las dos cosas. Se hace menos y los que se hace de menor calidad. Y se la quedan los mismos. ¿No? Y se la quedan siempre los mismos, porque hasta ahora todos los nombres que mencionamos Así son es. exactamente los mismos. Y para cerrar, para que vean un poquito, porque no solamente se trata de a ver cuánto les dieron a ellos, sino a ver cuánto ganaron, ¿no?, con todo esto. Porque con este 120% hubo una maximización de ganancias, que también está en la denuncia penal que elevó este sindicato. En su origen, el contrato de la obra representaba para la empresa una rentabilidad aproximada de 90 millones de pesos, un volumen que, digo, todos quisiéramos tener, ¿no? Y después de la intervención de los funcionarios políticos del macrismo, ¿sí?, y con la modificación, estamos hablando de un beneficio garantizado de 645 millones, o sea, de 90 millones de ganancia a 645 millones de ganancia asegurada para el primo de Mauricio Macri. Esto es Ruta 8 nada más. Ruta 8. Ruta 8, pero ¿Tenés alguna otra ruta más? vamos a La pasar, 11. vamos a pasar a otras rutas de promesas, que tantas promesas han hecho, promesas incumplidas, obras que quedan a medio terminar. Guarda, porque luego lo que va a mostrar Carla, algo muy fuerte que encontró la producción, cuando vos haces obras, o sea, tenías que hacerla y no la hiciste, o lo que hiciste lo hiciste mal, estás hablando de rutas. ¿Sí? La primera causa de muerte en Argentina no son los motochorros, ¿sí?, ni siquiera son los infartos. La primera causa de muerte en Argentina son los accidentes de tránsito, 21 muertes por día hay. Bueno, después vamos a ver cuántas muertes hay en estas rutas que no están terminando, ¿sí? Y vamos a arrancar entonces con la Ruta 11, que también la presentó Macri las obras con bombos y platillos. Hacer poner la maquinaria en marcha, ¿no? En el principio, los primeros 6 meses, para lanzar una obra no había un solo papel. Hoy, por suerte, tenemos este plan de infraestructura lanzado con no solo los metrobuses que ya hemos hecho en Santa Fe y en Rosario, sino que tenemos la circunvalación de Rosario, que la vamos a terminar definitivamente, la pavimentación de la 11, la 34, la 33, el acceso a Timbúes. Bueno, muy contento, ahí hablaba del acceso a Timbúes. Timbúes es justamente uno de los puntos que nosotros tomamos. De Timbúes a Gobernador Crespo son 134 kilómetros. Siempre reitero, lo que son obras en rutas, ¿qué es lo que se hace? Se divide en tramos. La suma de todos esos tramos nos dio unos 510 millones de pesos en la Ruta Nacional 11. ¿Qué es lo que pasa? Hasta agosto, ¿sí?, más o menos del año pasado, las obras en la Ruta Nacional 11, ¿cómo funcionaban? Por peajes. Vos tenías peaje y los que tenían el peaje tenían que hacer las obras, mantenerlas y demás. Cae en agosto de 2018 el sistema de peajes y el tema de las rutas queda completamente abandonado. Después empiezan a licitar todo esto que decimos, los 510 millones, para empezar a hacer una ruta completamente segura, y esas obras se fueron dilatando cada vez más, y de ser la ruta más segura como obra, pasa a ser simplemente una ruta de bacheo, una obra de bacheo, que ni siquiera se está haciendo, y los propios intendentes, la propia gente que vive ahí sobre la Ruta 11, es la que tiene que andar tapando los baches. Vamos a escuchar al concejal de San Justo, de Santa Fe, Santiago Felipo, que muestra el estado de la Ruta 11. Estamos aquí en la Ruta 11, a la altura de la ciudad de San Justo, Santa Fe. Realmente preocupados, una población que viene pidiendo a gritos atención a una ruta que está realmente abandonada. El estado de deterioro es lamentable, los siniestros, los accidentes son recurrentes, a diario.
Bueno, ahí tenemos el testimonio de uno de los concejales, ¿no? Que muestra al lado de un bache, porque la verdad hay baches por todos lados, vos ves los videos por todos lados y es increíble el deplorable estado de la Ruta 11 y muestran la preocupación, ellos, los vecinos, y nosotros te vamos a mostrar en este momento cuál es el peligro de la Ruta 11 con esta situación. Nos muestra en este momento cómo ha quedado uno de los vehículos que participó de este accidente allí en lo que es Ruta Nacional número 11. En la Surán venía una familia con una mujer con 2 chicos, hombres y mujeres en los distintos vehículos. Bueno, y el de la Ruta 34 es otro ejemplo también que tenemos. Vamos a mostrarles solamente algunos porque realmente son un montonazo de los ejemplos. En la Ruta 34 vos entrás todos los días en Google, ponés Ruta 34 y hay accidente. En muchos casos, mortales. Digo, son rutas que se licitaron, que no se hicieron o que se hicieron mal y se están pagando en términos de vidas. Esto no es joda, no es nada más que están afanando. No es nada más que están afanando. Están afanando en rutas. ¿Sí? Entonces, cuando vos afanás en rutas, la gente se muere. Vamos a ver lo que pasa en la Ruta 34. Estamos en uno de los lugares más peligrosos del país. Estamos en Rosario, Ruta 34. Se mandó y justo la conexión lo cruzó y se cruzaron. Estaba golpeado el muchacho, no estaba tenía una fractura expuesta en una pierna. No, siguen la tarea de rescate, es un trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado, está el cuerpo identificado, está asegurado. Los últimos 6 muertos fueron de anoche, entre ellos una criatura en la Ruta Nacional 34. Son rutas que no se hacen o que se hacen mal y los pagamos en términos de vidas. Estamos hablando ya no de la corrupción estructural de la que hablamos desde antes de que asumiera Macri. Yo te dije, mirá, te van a subir las tarifas, se van a llevar la guita de ellos, te van a subir la nafta, se van a llevar la guita de ellos, te van a subir la comida, se la van a llevar la cerealera, te van a subir la tasa de interés, se la van a llevar los bancos. Ahora estamos hablando de los negocios privados. ¿Sí? Lo que te están mostrando para ganar las elecciones es que hicieron obra pública. Lo que te estamos mostrando nosotros es que robaron con la obra pública y que además la obra pública es de mala calidad y lo pagamos en términos de vidas. Muchas gracias a los 3 por la investigación. Los felicito. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.